Yo me llamo Federico, pero todos en la vecindad me conocían como Kiko. Antes. Era un niño mimado, torpe, con un balón que consideraba mi tesoro. Hoy, mientras escribo estas palabras en un pedazo de cartón manchado de sangre seca, apenas me reconozco. El mundo terminó, y yo sigo aquí. Sobreviviendo como una cucaracha entre cadáveres que caminan. Todo comenzó una tarde cualquiera. El sol abrasaba las paredes de la vecindad, esas paredes descascaradas que tanto conocía. Don Ramón dormía en la hamaca, el chavo jugaba con su barril, mi madre me gritaba por ensuciarme los zapatos, y yo solo quería que todo siguiera igual de siempre. Pero entonces, el cielo se abrió en un rugido metálico, un estruendo tan grave que me reventó los tímpanos. Recuerdo mirar hacia arriba, esperando un avión. Pero lo que vi fue una luz blanca, pura, tan intensa que parecía arrancar los colores del mundo. Todo se volvió siluetas, sombras fundidas contra la pared. El calor me abrazó con uñas de fuego, derritiendo el aire. La explosión. La bomba nuclear. Había caído justo sobre la ciudad. El suelo tembló como un animal agonizante. Los gritos se mezclaban con el silbido de las llamas. Olía a carne chamuscada, a pelo quemado, a plástico derritiéndose en las ventanas. Corrí sin mirar atrás, escuchando a mi madre gritar mi nombre. Y de pronto, silencio. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Cuando desperté, estaba bajo un montón de escombros. Mi cabeza sangraba, y mis labios sabían a hierro y ceniza. Mis ojos tardaron en ajustarse a la oscuridad, pero cuando logré salir, lo que vi. Jamás podré borrarlo. La vecindad ya no existía. Era un montón de ruinas humeantes, paredes calcinadas, juguetes derretidos en el suelo como cera de vela. Donde antes escuchaba risas y regaños, ahora solo quedaban cuerpos ennegrecidos, algunos todavía con la boca abierta en un grito petrificado. Caminé tambaleándome, buscando a mamá, al chavo, a cualquiera. Pero cada paso me llevaba a algo peor. Un brazo desprendido entre ladrillos, un zapato con un pie dentro, rostros irreconocibles pegados al suelo como manchas negras. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a estallar. Pasaron horas. La lluvia empezó, pero no era agua. Eran gotas gruesas, oscuras, que quemaban la piel como ácido. Me cubrí como pude, escondiéndome bajo los restos del barril del chavo, ahora partido a la mitad. Desde ahí, escuché los primeros gemidos. No eran gritos humanos. Eran más graves, húmedos, como si vinieran de gargantas destrozadas. Me asomé, temblando, y vi a uno de los cuerpos levantarse. El rostro estaba derretido, sin labios, los dientes amarillentos expuestos en una sonrisa forzada. Caminaba torpemente, pero sus ojos vacíos me miraron directo. El cadáver abrió la boca, dejando salir un sonido ahogado, y comenzó a arrastrarse hacia mí. Corrí. No pensé, solo corrí entre los restos de la vecindad, tropezando con cuerpos, esquivando brazos que intentaban atraparme. Mi estómago se revolvía al ver intestinos colgando, ojos deshechos goteando como velas, y aún así, esos cuerpos seguían moviéndose, hambrientos, buscando carne viva. Encontré refugio en lo que quedaba de la tienda de la esquina. El vidrio estaba reventado, la puerta torcida, y el suelo cubierto de sangre. Afuera, los gemidos se multiplicaban. Yo me encogí en un rincón, abrazando mis rodillas, escuchando. Esa noche descubrí lo que era el verdadero silencio. No la falta de ruido, sino la espera de algo peor. Los gemidos se apagaban, y solo quedaba el crujido de huesos moviéndose en la oscuridad. Me mordí los labios hasta sangrar para no llorar, para no hacer ni un solo sonido que me delatara. El amanecer fue aún peor. El cielo no tenía sol, solo un resplandor gris y enfermo. El aire apestaba a cadáver y ozono. Salí, buscando señales de vida. Y entonces vi a uno de ellos de cerca. Era un hombre, o lo había sido. La piel le colgaba en jirones, los ojos eran dos pozos negros llenos de sangre seca. Caminaba torcido, con la mandíbula colgando, pero lo peor era la expresión. Un hambre imposible de saciar. Se lanzó hacia mí con un gruñido, y yo agarré un pedazo de metal del suelo y lo golpeé en la cabeza. Sentí el cráneo hundirse como una fruta podrida. El líquido caliente me salpicó la cara. Caí de rodillas, vomitando, llorando, temblando. Pero estaba vivo. Vivo en un mundo que ya no lo estaba.
Desde entonces, entendí que la bomba no solo había matado. Había despertado algo. Algo peor que la muerte. Y yo, Kiko, el niño mimado, el que siempre corría a los brazos de mamá para que lo protegiera. Ahora estaba solo. Con el tiempo, empecé a moverme entre las ruinas de la ciudad. Aprendí a evitar a los caminantes, como los llamé. Aprendí a dormir en lugares altos, donde ellos no podían alcanzarme. Aprendí a matar sin pensar. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a la vecindad ardiendo, veía a mis amigos convertidos en ceniza. Y lo peor es que, a veces, juraría escuchar sus voces entre los gruñidos. Voces familiares. El eco del chavo pidiendo una torta de jamón. La risa de don Ramón. El regaño de mamá. Pero sé que no pueden ser ellos. ¿O sí? Me tomó días aceptar que estaba vivo en medio de aquel infierno. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la bomba. Los relojes se habían detenido en el momento exacto de la explosión, como si hasta el tiempo hubiera muerto. Caminaba entre calles destruidas, edificios quebrados como dientes podridos, autos retorcidos llenos de huesos chamuscados. El hambre empezó a carcomerme. No era el hambre de un niño que llora porque no le dan una golosina. Era una punzada constante, dolorosa, que me hacía pensar en arrancarle un pedazo al primer cuerpo que encontrara. Me odiaba por pensarlo. Un día, en lo que quedaba de un mercado, encontré latas de comida. Al abrir una, el olor a grasa rancia y moho me revolvió las entrañas, pero aún así la devoré como animal. La mezcla de vómito y comida podrida me llenó el estómago. Y ahí fue cuando escuché voces humanas. Al principio pensé que deliraba. Pero no. Eran voces reales. Me escondí tras un estante derrumbado y vi entrar a un grupo. Eran sobrevivientes, 5 personas armadas con machetes, palos, y hasta un rifle oxidado. Sus rostros estaban manchados de hollín y sangre seca, sus ropas hechas jirones. Caminaban con una mezcla de rabia y miedo, pero sus ojos ya no eran los de gente común. Había algo roto en ellos. Aquí no hay nada, dijo uno, con la mandíbula torcida y cicatrices frescas en el cuello. Busquen bien, siempre hay ratas escondidas, respondió otro, arrastrando un hacha. Me quedé congelado, conteniendo la respiración. Ellos no buscaban solo comida. Buscaban a alguien. A cualquiera. Uno de ellos pateó una pila de cajas, y de entre ellas salió una mujer delgada, sucia, con un bebé en brazos. Gritaba que no les hicieran daño, que no tenía nada que dar. El más corpulento del grupo la tomó del cabello y la arrastró al centro del pasillo. Ya lo dijimos. Todo lo que queda es nuestro, gruñó. Antes de que pudiera entender, la mujer fue apuñalada. El llanto del bebé se mezcló con el ruido húmedo del cuchillo entrando en carne. La sangre salpicó las paredes y el suelo, manchando los pies de los demás. El llanto cesó de golpe cuando uno de ellos, Dios, no quiero recordarlo, levantó al niño y lo estrelló contra el piso como si fuera basura. Me tapé la boca con ambas manos para no gritar. Las lágrimas me cegaban, pero no podía moverme. Solo escuchaba el sonido pegajoso de las botas aplastando lo que quedaba. Fue ahí cuando entendí que los zombies no eran lo peor de este nuevo mundo. Eran los vivos. Esa noche escapé sin hacer ruido. Corrí por callejones hasta que mis piernas sangraron, escondiéndome bajo un puente. El río estaba seco, cubierto de cuerpos hinchados, algunos moviéndose todavía, tratando de arrastrarse con las manos. Allí me encontré con otro grupo. Pero este era distinto. No eran bestias. Eran personas cansadas, rotas, pero aún humanas. Me apuntaron con armas improvisadas, y yo levanté las manos, rogando que no me mataran. Soy Kiko. Vengo de la vecindad, balbuceé, con la voz quebrada. Una mujer con el rostro lleno de cicatrices me observó. Tenía la mirada dura, pero no cruel. Finalmente bajó el cuchillo. Si estás vivo, es por algo. Vente con nosotros. Pero si nos traicionas, te abrimos el estómago. Acepté sin pensarlo. No podía seguir solo. Con ellos aprendí más de lo que había pasado. No fue un accidente. La bomba había sido lanzada para detener algo. Alguien murmuraba que había sido por experimentos secretos del gobierno, otros decían que era un castigo divino, y algunos aseguraban que todo comenzó con un virus. Que la bomba fue el intento desesperado de borrarlo.
Cada historia era peor que la anterior. Lo único seguro era que no quedaba gobierno, ni ejército, ni ciudades seguras. Todo era territorio muerto. Con el grupo caminé durante días. Vimos cosas que me persiguen incluso al cerrar los ojos. Zombies con las costillas abiertas, arrastrando los intestinos como sogas. Perros famélicos arrancando pedazos de cadáveres que aún gemían. Hombres colgados en postes, con carteles que decían: los débiles no merecen sobrevivir. Dormíamos poco. Comíamos menos. Y cada noche, los gritos de los caminantes se mezclaban con el murmullo de los sobrevivientes, que hablaban de fe, de demonios, de castigos divinos. Algunos empezaban a rezar, otros a maldecir. Yo solo pensaba en mi madre. En si ella. En si doña Florinda pudo escapar. En si el chavo logró esconderse en su barril. En si don Ramón, con toda su flojera, tuvo la fuerza de correr. La idea de que todos estuvieran muertos me aplastaba, pero también me daba una chispa de esperanza. ¿Y si alguno había sobrevivido, igual que yo? La primera vez que enfrentamos a un grupo de caminantes juntos, descubrí otra verdad. No eran lentos como antes. Algunos habían mutado. Uno se lanzó contra nosotros con la mandíbula abierta, corriendo como una bestia. Otro trepaba por los muros como araña. El aire se llenó de gritos, machetazos, disparos, sangre que manchaba mi ropa y mi rostro. Yo agarré una tubería oxidada y le hundí el cráneo a uno. La sensación viscosa de su cerebro en la punta del tubo me revolvió las entrañas, pero ya no lloré. Ya no vomité. Algo en mí se estaba endureciendo. Esa noche, después de la masacre, me miré las manos llenas de sangre y comprendí que estaba cambiando. Ya no era el niño que se quejaba por un balón ponchado. Ahora era otra cosa. Algo más frío, más oscuro. Y mientras trataba de dormir, escuché a dos del grupo susurrar sobre un lugar lejano. Decían que ahí comenzó todo, que allí estaba la respuesta a por qué lanzaron la bomba. Un laboratorio secreto, una base militar. Algo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un objetivo. Si encontraba ese lugar, quizá entendería qué había pasado. Quizás sabría si todavía quedaba esperanza. O si todo estaba condenado desde el principio. Con el grupo sobreviví varios días más. Caminábamos entre ruinas, cruzando ciudades reducidas a esqueletos de concreto. El hambre y el miedo eran parte de nosotros, como una segunda piel. Los zombies nunca dejaban de acecharnos, pero poco a poco descubrimos que había algo peor. Los fanáticos. Fue una tarde, cuando seguimos el humo de una fogata. Nos acercamos con cuidado, pensando que podía ser otro grupo de sobrevivientes con los que compartir comida. Pero lo que encontramos fue algo distinto. En medio de una plaza destruida, había un círculo de gente arrodillada. Todos vestían harapos manchados de sangre, y sus cuerpos estaban llenos de cicatrices frescas, como si se las hubieran hecho ellos mismos. Frente a ellos, sobre un altar improvisado con pedazos de metal y huesos humanos, había un cadáver ardiendo, todavía retorciéndose mientras se consumía. Gloria al resplandor. Coreaban al unísono, golpeándose el pecho. Gloria a la luz que purifica. Gritaba el líder, un hombre alto, de barba chamuscada y ojos enrojecidos. Me quedé helado. Uno de los míos me susurró al oído. Esos son los del culto del resplandor. Dicen que adoran a la bomba, que creen que fue un milagro divino. Quise correr, pero ya nos habían visto. Hermanos. Gritó el líder, extendiendo los brazos hacia nosotros. Más almas salvadas por la luz. Nos rodearon. No con violencia, sino con sonrisas inquietantes, como si de verdad estuvieran felices de vernos. Pero sus sonrisas estaban llenas de dientes podridos, encías sangrantes, y ojos donde solo había fanatismo. Nos ofrecieron bendiciones. Era agua turbia, mezclada con cenizas humanas. Algunos de mi grupo bebieron por miedo, otros lo rechazamos. Yo no pude. El olor era nauseabundo, como si fuera lodo de cementerio. El líder nos habló esa noche alrededor de la fogata. La bomba fue el inicio de la purificación. Los muertos que caminan no son castigo, son ángeles que devoran a los impuros. Si sobreviven, es porque fueron elegidos. Sus palabras me perforaban la cabeza. Yo miraba las llamas y recordaba la explosión, la carne derritiéndose, los gritos apagándose. ¿Eso era un milagro? ¿Eso era lo que mi madre había sufrido?
La ceremonia empeoró cuando trajeron a un prisionero. Era un hombre amarrado, flaco como un esqueleto, llorando. Lo colocaron frente a todos, y el líder le levantó la cara para que lo viéramos. Este hombre negó el resplandor. Que la luz lo purifique. Y lo hicieron. Lo apuñalaron entre varios, lentamente, dejando que su sangre cayera sobre el altar. El hombre gritaba hasta quedarse sin voz, y entonces lo tiraron entre nosotros, para que los caminantes que rondaban la plaza lo olieran. Los zombies llegaron rápido, atraídos por la sangre fresca. Se abalanzaron sobre él, arrancándole la carne mientras aún se movía. Su mandíbula cayó abierta en un grito silencioso mientras le comían la lengua, los ojos, las entrañas. Yo me tapé los oídos, pero los gemidos me atravesaron. Nunca había visto a alguien morir así. Ofrecido como si fuera comida para perros rabiosos. Esa noche no pude dormir. El culto seguía rezando, danzando alrededor de los restos calcinados, mientras los caminantes chocaban contra las rejas, intentando entrar. Me quedé mirando la oscuridad, con un nudo en la garganta. Al amanecer, el líder se me acercó. Sus ojos me atravesaron como cuchillos. Tú. Niño de cara inflada. La luz te ha tocado. Puedo verlo. Tú serás uno de los que guíen a los demás cuando llegue la segunda explosión. Me quedé mudo. ¿Qué significaba eso? ¿Segunda explosión? No me dio tiempo de preguntar. Un rugido estalló desde el otro lado de la plaza. Decenas de caminantes irrumpieron, derribando las vallas oxidadas. El caos fue instantáneo. Los fanáticos gritaban alabanzas mientras eran desgarrados, ofreciendo sus cuerpos como sacrificios. Algunos corrían, otros se lanzaban de cabeza hacia los zombies como si quisieran ser devorados. Nosotros aprovechamos para huir. Corrimos entre cuerpos mutilados, saltando charcos de sangre y vísceras, escuchando cómo los huesos crujían bajo las mandíbulas de los caminantes. Yo sentía la respiración caliente de uno en la nuca, y por poco me atrapa el brazo. Salimos de ahí apenas con vida. Varios del grupo quedaron atrás, gritando mientras eran alcanzados. El resto corrimos hasta que las piernas nos sangraron. Nos escondimos en lo que quedaba de un túnel del metro, donde el aire apestaba a moho y carne podrida. Allí, entre la penumbra, nos miramos sin hablar. Habíamos visto demasiadas muertes. Demasiado horror. Y lo peor no eran los zombies, sino los hombres que se entregaban a ellos. Yo, Kiko, empecé a preguntarme si realmente valía la pena seguir vivo en ese mundo. Si sobrevivir no era peor castigo que morir. Pero entonces, recordé algo. El líder había dicho la segunda explosión. ¿Eso significaba que alguien aún tenía bombas? ¿Que alguien planeaba lanzarlas otra vez? El miedo que me dio esa idea fue peor que ver zombies devorando cuerpos. Porque significaba que el infierno todavía podía empeorar. Después de escapar del culto, la ciudad parecía aún más muerta. Caminábamos entre edificios carcomidos por el fuego, autos oxidados como ataúdes de hierro, y esqueletos amontonados en cada esquina. El aire olía a óxido y carne rancia. El silencio pesaba. Pero sabíamos que nunca duraba mucho. Los caminantes no eran el único peligro. Una tarde, mientras atravesábamos lo que antes había sido una avenida principal, escuchamos algo distinto. Risas. Pero no eran risas de niños, ni de gente feliz. Eran carcajadas secas, cargadas de maldad. Nos escondimos entre los restos de un autobús y los vimos. Un grupo de hombres y mujeres armados hasta los dientes, con chaquetas de cuero, cascos de motociclistas y las caras pintadas con ceniza. Algunos llevaban rifles oxidados, otros machetes enormes y hasta lanzas improvisadas con huesos humanos. Uno de ellos arrastraba un cuerpo aún vivo, atado con cuerdas. El prisionero gritaba, pero sus palabras se apagaban cuando le clavaban cuchillos en las piernas. Lo estaban usando como carnada para atraer a los caminantes. Que vengan. Gritaba uno de ellos, riendo. Hoy tenemos banquete. El prisionero apenas alcanzó a suplicar por su vida antes de que lo lanzaran al medio de la calle. Los zombies llegaron de inmediato, y los saqueadores disparaban entre carcajadas, apostando quién reventaba más cabezas. No peleaban por sobrevivir, peleaban por diversión. Uno de los míos susurró. Tenemos que rodearlos. Si nos ven, estamos muertos. Pero el destino me traicionó.
El metal oxidado del autobús se dobló bajo mi peso, haciendo un ruido metálico que rebotó en la calle vacía. Las risas cesaron. Los saqueadores giraron sus cabezas hacia donde estábamos. Allí. Ratas nuevas. Gritó uno, alzando su machete. No nos quedó otra opción que correr. Los saqueadores disparaban mientras reían, las balas rebotaban en el pavimento y el eco de sus carcajadas me helaba la sangre. Nos separamos en las calles derruidas. Yo corrí por un callejón lleno de basura, con los pies descalzos cortándose en vidrios rotos. Uno de ellos me siguió. Era alto, con el rostro cubierto por una máscara de hockey y un machete goteando sangre. Me alcanzó de un empujón, tirándome al suelo. El olor de su aliento era una mezcla de alcohol, pólvora y carne podrida. Mira qué tenemos aquí. Un mocoso inflado. Rió, levantando el machete. El pánico me paralizó. Pero entonces recordé algo. El tubo oxidado que aún llevaba conmigo. Lo levanté con toda la rabia acumulada y lo clavé en su cuello. El hombre cayó hacia atrás, emitiendo un gorgoteo mientras la sangre me bañaba el rostro. Me quedé ahí, temblando, respirando agitado. Había matado a un hombre. No a un caminante. A un humano. Y lo peor es que no sentí culpa. Solo alivio. Los demás del grupo lograron reunirse conmigo. Algunos sangraban, otros habían perdido armas. Estábamos mal, muy mal. Los saqueadores nos estaban cazando como animales, y sabíamos que no se detendrían. Decidimos tenderles una trampa. Esa noche, en lo que quedaba de un edificio en ruinas, atraímos a un grupo de caminantes con carne podrida y los dejamos encerrados en un pasillo. Cuando los saqueadores nos encontraron, fingimos huir hacia allí. Ellos nos siguieron, confiados. El plan funcionó. Los caminantes se lanzaron sobre ellos como hienas hambrientas. Los gritos de los saqueadores se mezclaron con los gruñidos de los muertos, y la sangre bañó las paredes como pintura fresca. Algunos de ellos lograron escapar, pero estaban mutilados, sin ojos, sin manos, arrastrándose mientras chillaban. Yo los miraba desde un rincón, y no sentí lástima. Sentí poder. Un poder que no conocía. Esa noche, junto a la hoguera, me miré las manos ensangrentadas y comprendí que ya no podía regresar a lo que era antes. El niño mimado había muerto con la bomba. Lo que quedaba era algo nuevo. Alguien que podía mirar a un hombre a los ojos y hundirle un tubo oxidado sin titubear. Mientras comíamos un pedazo de rata cocinada en fuego bajo, uno de los sobrevivientes habló sobre lo que había escuchado de los saqueadores antes de morir. Ellos decían que la bomba no fue la primera. Que hubo otras, lanzadas en distintas partes del país. Decían que todo esto es un experimento, un control de plagas. Nadie habló después de eso. El silencio fue más fuerte que las llamas. Pero yo no podía dejar de pensar. ¿Un control de plagas? ¿Nos veían como ratas? ¿Era por eso que nos lanzaron la bomba? Me acosté mirando el cielo ennegrecido, y por primera vez, me sentí como un insecto, como algo desechable. Y entonces, juré una cosa. No sería desechado. No moriría como los demás. Aunque para eso tuviera que convertirme en un monstruo peor que los caminantes. Tras escapar de los saqueadores, seguimos caminando durante días, casi sin fuerzas. Nuestros pies estaban llenos de ampollas, la piel se caía en pedazos, y el aire era tan denso con ceniza que parecía que tragábamos fuego en cada respiro. El hambre ya nos estaba matando lentamente cuando encontramos algo que parecía un milagro. Luces. Sí, luces, en medio de la oscuridad de una ciudad destruida. Eran faroles improvisados, alimentados por generadores. Nos acercamos con cuidado, y lo vimos. Un asentamiento fortificado. Murallas hechas con chatarra, vehículos apilados y pedazos de concreto. Guardias armados patrullaban la entrada. Parecía imposible, pero era real. Había un lugar donde aún vivía gente. Nos recibieron apuntándonos con rifles. Casi disparamos por instinto, pero nos hicieron bajar las armas. El que parecía líder, un hombre vestido con túnicas blancas manchadas de sangre seca, nos miró con una sonrisa helada. Bienvenidos a la ciudad del resplandor. Aquí los elegidos encuentran paz. No teníamos opción. Entramos. Dentro, encontramos calles improvisadas, chozas hechas con lonas, barriles ardiendo para calentar agua.
Había niños desnutridos, mujeres con la mirada vacía, y hombres tatuados con símbolos extraños en la piel. En las paredes, pintadas con sangre, se leían frases como: "El fuego purifica. La luz volverá a descender". En el centro, había un enorme altar hecho con huesos humanos y metal retorcido. Sobre él, colgaban cuerpos abiertos en canal, con las entrañas goteando lentamente. Algunos todavía se movían. Mi estómago se revolvió. No era un refugio. Era una prisión disfrazada. El líder, al que llamaban Padre del Resplandor, nos reunió esa noche. Tenía una mirada tranquila, pero sus palabras eran cuchillas. Aquí solo viven los elegidos. Los débiles, los enfermos, los incrédulos. Ellos son ofrenda. El resplandor nos protege, y si lo alimentamos, pronto vendrá la segunda luz para limpiarlo todo. Mi piel se erizó. La segunda luz. Otra bomba. Ya lo había escuchado antes, en el culto. ¿Acaso este hombre también sabía algo? ¿O era solo un fanático más? Nos dejaron quedarnos, pero bajo reglas estrictas. Trabajar, rezar y obedecer. El que fallaba, era llevado al altar. Vi cosas que aún me atormentan. Una madre que lloraba mientras le arrebataban a su hijo para ofrecerlo. Un anciano quemado vivo mientras todos cantaban alabanzas. Zombis traídos enjaulados, usados para devorar a los prisioneros mientras el pueblo aplaudía. Mi grupo empezó a quebrarse. Algunos de ellos, agotados, empezaron a creer en el Padre. Decían que quizá tenía razón, que tal vez la bomba fue la voluntad de un dios, y que si obedecíamos, sobreviviríamos a la segunda luz. Yo no podía. Cada vez que miraba el altar, pensaba en mi madre, en Don Ramón, en el Chavo. ¿Ellos habrían sido ofrenda también? ¿Los habrían abierto en canal como animales? Una noche, el padre me llamó a solas. Su voz era suave, pero sus ojos estaban llenos de fuego. Tú eres especial. Puedo verlo en ti. La luz te escogió cuando arrasó tu hogar. Has sobrevivido a caminantes, a saqueadores, y al hambre. Tú no eres un niño común. Eres un guía. Me temblaban las manos. Yo solo quiero saber por qué lanzaron la bomba. Le dije. Su sonrisa se ensanchó. El mundo estaba enfermo. Demasiada podredumbre, demasiada carne débil. La bomba fue el inicio de la purificación. Y pronto, caerá otra. No contra nosotros, no. Contra los que aún no creen. Mi corazón se hundió. ¿Hablaba en serio? ¿De verdad alguien planeaba lanzar otra bomba? ¿O era solo un loco que había perdido la razón? Al salir de la reunión, vi algo que me dio la respuesta. En una de las chozas, un sobreviviente escondía un cuaderno. Lo robé en secreto esa noche, y cuando lo abrí, casi dejé de respirar. Eran notas militares. Mapas. Códigos. Detalles sobre un proyecto Resplandor, con fechas y lugares de posibles detonaciones. El padre no estaba loco. Había sabido demasiado. Pero antes de que pudiera compartirlo con los demás, me atraparon. Los guardias me arrastraron al altar, atándome con cadenas oxidadas. El pueblo entero miraba. El padre levantó un cuchillo curvado, y el murmullo de las oraciones llenó la plaza. Hoy ofrecemos la carne de un elegido, para que el resplandor lo consuma. Gritó. El filo brilló bajo el fuego, y yo cerré los ojos. Pero entonces, un rugido retumbó en la distancia. No de hombres. No de bombas. Era una horda. Una horda gigantesca de caminantes, atraída por las luces y los cantos. El caos estalló. Gritos, disparos, carne desgarrada. Los zombis se lanzaron sobre el asentamiento como un océano de podredumbre. Los guardias fueron los primeros en caer, sus rifles cayendo inútiles al suelo. El padre gritaba rezos, incluso cuando los caminantes lo derribaron y le arrancaron la garganta a mordidas. La sangre brotó como un manantial oscuro, bañando su túnica blanca. Yo logré romper las cadenas, pero no antes de ver a los elegidos devorados vivos, sus entrañas colgando mientras aún rezaban. Escapé entre las llamas y los huesos, con el cuaderno militar apretado contra mi pecho. Y mientras corría, con los gritos apagándose detrás de mí, solo una idea me golpeaba una y otra vez. La bomba no fue un accidente. Y vendrá otra. Escapé de la ciudad del resplandor con el cuaderno militar pegado al pecho como si fuera mi último pedazo de humanidad.
Atrás quedaban las llamas, los gritos, los huesos triturados. El padre había muerto rezando a su dios de fuego, y yo había matado a varios de sus hombres con mis propias manos para abrirme paso entre la horda. Ya no me reconocía en mi reflejo cuando lo veía en charcos de sangre. Avancé días sin rumbo, atravesando desiertos de ceniza y ruinas torcidas como esqueletos gigantes. Las calles estaban llenas de caminantes, más deformes que nunca. Algunos tenían 4 brazos, otros cabezas partidas en 2, y otros rectaban sin piernas, dejando surcos de pus detrás de ellos. El olor era insoportable. Un cóctel de excremento, carne podrida y humo. Pero ya no temblaba. Ya no lloraba. Mi corazón se había vuelto piedra. Una noche, refugiado en un túnel abandonado, abrí el cuaderno militar con calma. Allí estaban las coordenadas, los planes, los objetivos. Proyecto Resplandor no era una leyenda. Habían lanzado la bomba para detener algo. Una infección. Un virus que se propagaba demasiado rápido, más que cualquier ejército de caminantes. La bomba fue la cura para un brote incontrolable. Una cura que quemó a inocentes junto con los infectados. Al leer eso, la rabia me consumió. Así que nosotros éramos las ratas, las plagas, las cucarachas a las que había que aplastar. Mi madre, el chavo, don Ramón. Todos sacrificados como si fueran basura. Golpeé las páginas hasta mancharlas con sangre de mis nudillos. No sabía si odiar más a los muertos que caminaban, o a los vivos que habían decidido lanzarnos al infierno. Los días siguientes me uní a pequeños grupos de sobrevivientes que encontré en el camino. Algunos eran vagabundos famélicos, otros bandas que solo querían saquear. Ninguno duraba mucho. La muerte siempre llegaba, ya fuera con mordidas o con balas. Yo aprendí a no encariñarme. Pero una tarde, mientras exploraba lo que quedaba de un vecindario en ruinas, algo me detuvo. Allí estaba. Entre la ceniza, medio enterrada bajo escombros y polvo, vi una gorra. Roja, gastada, con la visera rota y el borde chamuscado. La levanté con manos temblorosas. La gorra del chavo. Me quedé mirándola, con los ojos abiertos y el pecho agitado. El corazón que creía muerto empezó a latir otra vez con fuerza. Podía ser posible. ¿Podría el chavo haber sobrevivido, igual que yo? No tenía pruebas, pero esa gorra. Esa maldita gorra era una chispa en medio de la oscuridad. Quizá alguien más de la vecindad estaba vivo. Quizá mi madre, doña Florinda, estaba escondida en algún refugio. Quizá don Ramón, o hasta el profesor Girafales, habían escapado antes de la explosión. Por primera vez en meses, sentí esperanza. Y la esperanza era un arma más poderosa que cualquier tubo oxidado o rifle robado. Me puse la gorra sobre la cabeza, aunque estaba rota y cubierta de hollín. Cerré los ojos y escuché, solo por un segundo, la risa del chavo, el regaño de mi madre, los pasos de don Ramón huyendo de la renta. Abrí los ojos y apreté los dientes. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Ahora tenía un objetivo. Encontrarlos. Encontrar a alguno de ellos. Los zombies rugían en la distancia, el cielo seguía cubierto de ceniza, y los rumores de una nueva bomba me perseguían como sombras. Pero ya no importaba. Yo, Kiko, seguiría adelante. Buscaría entre ruinas, entre cadáveres y entre fanáticos. Y si encontraba al chavo, a mi madre, a don Ramón. Entonces tal vez todavía quedaba algo de la vecindad. Algo de hogar. La gorra en mi cabeza era la prueba de que la luz no había matado todo. El fin aún no había llegado. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que algo.